Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. Apenas había amanecido cuando salí de la casa. La neblina aún danzaba sobre la tierra mojada, pegajosa como un fantasma terco que no quiere partir. Mis pies descalzos pisaban el suelo frío del patio y sentí esa humedad que siempre viene antes de que salga el sol. Humedad que promete calor, pero por ahora solo trae el frío de la madrugada. Hacía esto cada mañana desde hace 3 años, desde que María se fue. Bajaba hasta el arroyo para buscar agua fresca, aunque tenía pozo en casa. Era mi forma de empezar el día, de sentir que aún estaba vivo, que aún había un propósito en levantarme de la cama vacía. El murmullo del agua corriendo era la única compañía que tenía en esos primeros momentos del día. La propiedad quedaba en las afueras de San Miguel de Allende, en el interior de Guanajuato. 15 hectáreas de tierra que mi padre me dejó y que María y yo cuidamos por 22 años. Plantación de maíz, algunos árboles de mango, un huerto pequeño. Nada grandioso, pero era nuestro. Hasta que el cáncer se la llevó y la hacienda se volvió solo mía. Caminé por el sendero de siempre, pisando las piedras que conocía de memoria. La maleza cerrada de ambos lados formaba un túnel verde por donde la luz del sol aún luchaba por entrar. Grillos cantaban sus últimos versos de la noche. El olor de la tierra mojada subía fuerte, mezclado con el perfume de las flores silvestres que a María siempre le encantaron. Era cuando más la extrañaba, en aquellos momentos en que el mundo parecía virgen recién nacido, esperando a alguien para testimoniar su belleza. Ella siempre decía que Dios pintaba un cuadro nuevo a cada amanecer, y que era pecado no parar para admirar. Llegué a la curva del arroyo, donde el agua hacía una vuelta perezosa entre las piedras. Era mi lugar favorito. Allí, el sonido era más musical, como si la naturaleza hubiera escogido ese punto para hacer su sinfonía matinal. Me agaché con el bote en la mano, listo para llenarlo de agua fresca. Fue cuando oí voces, 2 personas conversando. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono, había algo malo en ese tono, algo que me hizo helar, incluso con el calor comenzando a subir. Levanté la cabeza despacio. Del otro lado del arroyo, entre los arbustos, veía 2 figuras, un hombre alto con sombrero y una muchacha. Ella estaba de espaldas para mí, pero por la postura parecía asustada. Él gesticulaba, hablaba con rabia contenida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era normal que hubiera gente por allí a esa hora. Aquella parte de la maleza era aislada, lejos de la carretera principal. ¿Quién estaría allí sino alguien que no quería ser visto? La muchacha retrocedió un paso. Él avanzó 2. Instintivamente me agaché detrás de las piedras más grandes. Algo en mi pecho decía que aquello no era una conversación común. Había miedo en el aire, espeso como la neblina que aún insistía en no partir. «Por favor, papá». La voz de la muchacha llegó hasta mí, fraca, quebrada. «No hagas eso». «Papá», mi sangre se heló. ¿Qué padre hablaría con la hija de esa forma? ¿Qué padre haría a una hija implorar así? Debía haber hecho esto hace mucho tiempo, oí al hombre responder. La voz de él era seca, sin emoción. «Siempre fuiste un problema, desde que naciste». La muchacha sollozó. Un sonido que me partió el corazón porque me recordó la forma en que María lloraba cuando el dolor se ponía demasiado fuerte. «Puedo irme», ella dijo. «Nunca más vuelvo. Te quedas con todo. Yo no quiero nada. Demasiado tarde». Y entonces sucedió. Rápido demasiado para yo procesar, rápido demasiado para yo gritar. El hombre empujó a la muchacha para dentro del agua, sin vacilar,
sin remordimiento, como quien tira fuera lo que no sirve. Ella gritó, pero el sonido se hundió junto con el cuerpo. Las aguas del arroyo se cerraron sobre ella como una boca hambrienta. El hombre que la empujó dio la espalda como si nada hubiera sucedido. Subió la margen, desapareció entre los árboles, dejando solo el eco de su crimen en el agua que continuaba corriendo. Indiferente, mi cuerpo reaccionó antes de mi mente. Solté el bote, salté por encima de las piedras, corrí por la margen arriba. No pensaba, solo actuaba. Solo sabía que alguien se estaba ahogando y que yo no podía, no iba a dejar eso suceder. No de nuevo. No como con María, cuando llegué demasiado tarde al hospital. No como con el hijo que perdimos antes de nacer. No como con todos los momentos en que la vida me enseñó que llegamos siempre demasiado tarde. Esta vez, no. Salté al arroyo. El agua fría me envolvió como un abrazo helado. Me zambullí donde había visto ella hundirse, tanteando en la oscuridad del agua barrosa. Mis pulmones ardían, pero no paraba. No podía parar. Toqué algo, tejido, cabello, un brazo. Tiré con toda la fuerza que tenía. Emergí con ella en los brazos, pesada como piedra, mole como muñeca de trapo. No se movía, no respiraba. No, murmuré cargándola para la margen. No, no, no. La acosté en la grama. Giré el rostro de ella para el lado. Agua salió por la boca. Presioné la espalda, intentando recordar lo que había visto en las películas. Más agua. Entonces, por milagro, ella tosió. Respiraba. Fraco, pero respiraba. El cuerpo de ella estaba helado, temblando, la ropa pegada de lodo y miedo, pero los ojos, cuando se abrieron por un segundo, vi en ellos un dolor que reconocí, el mismo dolor que yo veía en el espejo cada mañana. La levanté en los brazos. Ella estaba desmayada de nuevo, pero viva, viva y precisando de cuidados. Y por primera vez en 3 años sentí que tenía un propósito mayor que solo continuar existiendo. Sentí que tenía a alguien para salvar. La casa nunca me pareció tan pequeña cuanto en aquel momento. Cargar a la muchacha por la puerta del frente, atravesar la sala simple donde María acostumbraba bordar, subir los 3 escalones hasta el cuarto de huéspedes que no recibía visitas hacía años, todo eso me hizo sentir como si estuviera profanando un santuario. Pero ella estaba temblando tanto que los dientes batían, incluso desmayada. La acosté con cuidado en la cama que María siempre mantenía arreglada para el caso de que alguien apareciera. El colchón se hundió bajo el peso mojado del cuerpo de ella. La colcha bordada con flores menudas, aquella que mi esposa llevó meses para terminar, quedó empapada en segundos. «Perdón, María», murmuré para el vacío, «pero tú entenderías». Corrí hasta el armario, agarré toallas limpias, volví para el cuarto y paré en la puerta. La muchacha estaba inmóvil, los cabellos oscuros esparcidos en la almohada como tinta derramada, la piel pálida, casi transparente, los labios morados de frío. Por un momento, vacilé. No era mi hija, no era mi esposa. ¿Qué derecho yo tenía de...? Ella gimió. Un sonido bajo, dolorido, que me hizo recordar que no había tiempo para pudores. Vida era vida, y aquella vida estaba en peligro. La cubrí con las toallas, intentando secar lo que podía sin faltarle al respeto. Le quité los zapatos empapados, las medias rasgadas, dejé la ropa mojada, eso ella lo resolvería cuando despertase. Fui hasta la cocina, encendí el fogón a leña, las llamas lamieron la madera seca con prisa, como si entendiesen la urgencia. Puse agua para calentar, agarré la miel que María siempre guardaba para los resfriados, algunas hojas de hierbabuena que crecían en el patio. En cuanto el té quedaba listo, miré por la ventana. El sol ahora estaba más alto, quemando el resto de la neblina. Un día normal estaba naciendo allá afuera, como si nada hubiera sucedido, como si un hombre no hubiera acabado de intentar matar a la propia hija. Mi mano tembló al agarrar la taza, no de frío, sino de rabia.
una rabia que no sentía hacía mucho tiempo, desde los últimos días de María en el hospital, cuando los médicos me miraban con pena y hablaban en hacer lo posible. Volví al cuarto. Ella continuaba inmóvil, pero la respiración estaba más regular. Tiré la silla de paja que quedaba en el rincón, la misma donde María se sentaba para leer antes de dormir, y me acomodé al lado de la cama. «Vamos», susurré, aproximando la taza de los labios de ella. Solo un sorbo. Nada. Intenté de nuevo, inclinando la cabeza de ella con cuidado. Algunas gotas entraron, ella tosió, pero no despertó. Me quedé allí, esperando, observando el subir y bajar del pecho de ella como si fuese la cosa más importante del mundo. Y tal vez lo fuese. Debió haber sido mediodía cuando ella finalmente se movió. Primero los dedos, después la cabeza girando despacio para el lado. Por fin los ojos. Eran castaños, no el castaño común, sino aquel castaño profundo, color de tierra después de la lluvia. Y estaban llenos de miedo. Ella me vio e intentó retroceder, pero el cuerpo no obedecía. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un gemido ronco. «Calma», dije, sin moverme de la silla. «¿Estás segura?» «Segura». La palabra sonó extraña en mi boca. Hacía tanto tiempo que no prometía seguridad para nadie, tanto tiempo que no me sentía capaz de ofrecerla. Ella miró alrededor, intentando entender dónde estaba. El cuarto simple, con sus paredes encaladas, el crucifijo de madera que María insistía en mantener encima de la cama, la cortina floreada que filtraba la luz de la tarde. «¿Dónde?» La voz salió quebrada, más aire que sonido. «Mi casa, casi te ahogas». Ella cerró los ojos, como si las palabras tuvieran peso demasiado. Lágrimas escurrieron por las sienes, mojando la almohada que ya estaba húmeda. Él lo logró. «No», respondí firme. «Estás viva, estás aquí». Ella me miró de nuevo, esa vez con más atención. Estudió mi rostro, buscando algo. Peligro, tal vez. O mentira, o las dos cosas. «¿Por qué me salvaste?» La pregunta me agarró desprevenido. ¿Por qué? No había pensado en eso. Simplemente sucedió. Porque era lo correcto. «Lo correcto», ella repitió, como si la expresión fuese extranjera. «Hace tiempo que no oigo eso». Quedamos en silencio, ella intentando procesar lo que había sucedido. Yo, intentando entender lo que haría ahora. No podía simplemente dejarla irse, no después de lo que vi, pero tampoco podía mantenerla aquí contra su voluntad. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Ella tardó en responder, como si estuviese decidiendo si podía confiar en mí con esa información. «Ana», dijo finalmente. «Ana Cristina». «Juan», me presenté. «Juan Méndez». Otro silencio, más largo, más pesado. «Usted vio», ella dijo, no era pregunta. «Vi, mi padre, sé». Ella cerró los ojos de nuevo. Esa vez las lágrimas vinieron con más fuerza. No eran lágrimas de miedo, sino de algo más profundo. Alivio, tal vez, o desesperación, o las dos cosas mezcladas. «Él va a volver», dijo. «Cuando descubra que no morí, él va a volver. Entonces no vamos a dejar que él te encuentre». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar en ellas. «No vamos». Como si ya hubiésemos hecho un pacto, ella y yo. Como si ya fuésemos una dupla contra el mundo. Ella me miró con sorpresa. «Usted ni me conoce». «Conozco lo suficiente». «No entiende. Él es peligroso. Tiene dinero, tiene influencia. Si sabe que usted me ayudó, entonces es mejor que te quedes escondida un tiempo». Ella intentó sentarse, pero aún estaba fraca. La apoyé con cuidado. Arreglé las almohadas detrás de la espalda. «No puedo quedarme aquí», dijo. «No puedo involucrarlo en esto». «Ana», dije el nombre de ella por primera vez, y sonó extraño, como si fuese una palabra nueva. «Tú no me estás involucrando en nada. Yo ya estoy involucrado desde el momento en que vi lo que vi. Pero, sin peros, te quedas aquí hasta recuperarte».
hasta que descubramos qué hacer. ¿Y si él aparece? Miré para ella. En aquellos ojos castaños vi el mismo miedo que María tenía en los últimos días. Miedo de partir, de dejar a los otros solos con el dolor. Miedo de no ser fuerte lo suficiente. Ahí él va a tener que vérselas conmigo. No era bravata, no era machismo, era simplemente la verdad. Porque por primera vez en 3 años yo tenía algo, alguien, para proteger. Y eso cambiaba todo. Ella debió haber visto algo en mi rostro, porque no protestó más. Apenas asintió, como si entendiese que no había más elección para ninguno de nosotros. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecer». «Tengo que sí. Hace mucho tiempo que alguien no». Ella paró, buscando las palabras. «Que a alguien no le importa si vivo o muero». La frase me acertó como un puñetazo, porque yo sabía exactamente cómo era esa sensación. La diferencia es que yo había escogido vivir así. Ella no. «Ahora a alguien le importa», dije. Y por primera vez desde que despertó, Ana esbozó algo que podría ser una sonrisa. Pequeña, frágil, pero real. Era el comienzo de todo. Los primeros 3 días fueron extraños. No extraños de malo, sino extraños de diferente. La casa tenía olores nuevos, el perfume suave del jabón que Ana usaba, el aroma del té de manzanilla que yo preparaba cada tarde, el olor aún húmedo de las ropas que lavé y tendí en el tendedero. Ana no salía del cuarto, no por estar enferma, sino por vergüenza, o miedo, o aquella mezcla de los dos que hace que la gente se esconda del mundo. Yo respetaba. Llevaba las comidas en una bandeja, tocaba la puerta, entraba solo cuando ella permitía. Conversábamos poco. Ella agradecía. Yo preguntaba si necesitaba algo. Ella decía que no, siempre que no. Pero yo veía por los detalles que ella se estaba acostumbrando. La forma como alisaba la colcha cuando terminaba de comer, el modo que arreglaba las almohadas, cómo miraba por la ventana cuando pensaba que yo no estaba viendo. En el tercer día, ella apareció en la cocina. Estaba con una de las camisas de María, azul clara con botones de madreperla, que yo había dejado en el armario del cuarto. Le quedaba grande, las mangas cubriendo las manos, el ruedo a la altura de las rodillas. Parecía una niña vistiendo ropa de adulto. «Buenos días», dijo, parada en la puerta como si pidiese permiso para entrar. «Buenos días», solté la taza de café. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». Ella miró alrededor observando la cocina simple. El fogón a leña, la mesa de madera maciza que mi padre hizo, las ollas de hierro colgadas en la pared. ¿Puedo ayudar con algo?» La pregunta me agarró desprevenido. Hacía tanto tiempo que nadie ofrecía ayuda que yo casi no sabía cómo responder. «No necesitas», dije automáticamente. «Yo sé que no necesito, pero quiero». Había algo en la voz de ella, una firmeza que no estaba allí en los primeros días, como si estuviese decidiendo ser menos frágil. «¿Estás preparando qué?», preguntó acercándose del fogón. «Huevo revuelto, pan de ayer calentado». «Déjame hacer». Ella extendió la mano para la cuchara de palo. «Hace tiempo que no cocino para alguien». Dejé. Observé mientras ella quebraba los huevos en la sartén, meneaba despacio, sazonaba con sal y una pizca de pimienta que encontró en el armario. Tenía maña. Manos delicadas, pero seguras. «¿Aprendiste con quién?», pregunté. «Con mi madre». La voz quedó más baja. Ella decía que cocinar era una forma de demostrar amor. Mi esposa hablaba lo mismo. Ana miró para mí, curiosa. Era la primera vez que yo mencionaba a María. «¿Ella murió?», preguntó con cuidado. «Hace 3 años. Lo siento mucho». «También siento por tu madre». Ella asintió, volvió a menear los huevos. Quedamos en silencio por un rato, pero ya no era aquel silencio pesado de los primeros días. Era un silencio compañero, de 2 personas que entendían el dolor una de la otra. «Mi madre murió cuando yo tenía 17 años»,
ella dijo de repente. Cáncer en el pulmón. Después de eso, mi padre cambió. No pregunté nada más. Sabía que ella contaría a su tiempo. Sirvió los huevos en 2 platos, cortó el pan, preparó la mesa. Nos sentamos uno frente al otro, como no hacía años. Está sabroso, dijo después del primer bocado. Eres buena cocinera. Mi madre era mejor. Ella sonrió y fue la segunda sonrisa que vi, mayor que la primera. Ella hacía un pastel de papa con carne seca que era la cosa más sabrosa del mundo. María también hacía. El domingo era día de pastel de papa. ¿Puedo intentar hacer uno de esos un día? La pregunta me hizo pensar. Un día de esos, como si ella fuese a quedarse, como si ya formase parte de la casa. Claro, respondí. Hay carne seca guardada en la despensa. Terminamos el desayuno conversando sobre comida, sobre recetas, sobre las manías de nuestras madres, asuntos simples, pero que fueron abriendo espacio para otros asuntos. Ana me ayudó a lavar los trastes. Después insistió en barrer la casa. Yo fui a cuidar de los animales, las gallinas, los 2 cerdos, la vaca lechera que María bautizó como Morena. Cuando volví, encontré a Ana en el patio regando el huerto. Espero que no le importe, dijo. Las plantas estaban sedientas. No me importaba. En realidad, me hacía bien ver a alguien cuidando de las cosas que María plantó. La mata de albahaca, las coles, los tomates que insistían en crecer incluso sin mucho cuidado. ¿Entiendes de plantas?, pregunté. Un poco. Mi madre tenía un huerto mayor que este. Ella apuntó a un rincón vacío. Allí daría para plantar unas flores, girasoles tal vez. Les gusta el sol. María siempre quiso plantar girasoles. ¿Por qué no plantó? Enfermó antes de conseguirlo. Ana me miró con aquellos ojos castaños que parecían entender todo. Entonces, vamos a plantar por ella. No era una pregunta, era una decisión. Y por primera vez en 3 años, la idea de cambiar alguna cosa en la casa no me dio miedo. Hay semillas en el pueblo, dije. Puedo buscar mañana. Yo voy contigo. Ana, empecé, pero ella me interrumpió. Ya hacen 3 días. No puedo quedarme escondida para siempre. Él puede estar buscando. Deja que busque. No voy a vivir con miedo para siempre. Había algo diferente en ella. En los primeros días, Ana era una muchacha asustada. Ahora comenzaba a aparecer la mujer que ella realmente era. Fuerte, decidida, cansada de ser víctima. Además, continuó, usted no puede protegerme si no sabe de qué está protegiéndome. ¿Qué quiere decir? Ella soltó el regador, se aproximó a mí. Por primera vez, no desvió la mirada. Quiere decir que está en la hora de yo contar la verdad, toda la verdad. Nos sentamos en la sombra del árbol de mango, en el mismo lugar donde yo y María acostumbrábamos tomar café en las tardes de domingo. Ana respiró hondo, como quien se prepara para una inmersión. Mi padre se llama Antonio Ferreira. Tiene haciendas por toda esta región, cría de ganado, plantación de soya, es rico, poderoso, respetado. Conocía el nombre. Todo el mundo en la región conocía. Antonio Ferreira era de aquellos hombres que mandaban y desmandaban, que tenían pistoleros en el bolsillo y políticos en la mano. Después que mi madre murió, él comenzó a beber. Y cuando bebía, ella paró, tragó seco. Cuando bebía, me culpaba por todo. Por la muerte de ella, por los problemas de la hacienda, por la propia vida. Sentí la rabia volviendo caliente y pesada en el pecho. ¿Él te pegaba? No solo eso. La voz de ella quedó casi inaudible. Él decía que yo era de él, que podía hacer lo que quisiese conmigo. No precisé que ella dijese más. Entendí. Y la rabia viró odio. ¿Por qué no huyó antes? Intenté. 2 veces. Él siempre me trajo de vuelta. Tiene hombres que trabajan para él, que hacen cualquier cosa por dinero. Ella jugó con una hoja seca.
De la última vez, él dijo que si yo intentase de nuevo, no precisaría más preocuparme conmigo. ¿Y creíste? Hasta hace 3 días no. Pensé que fuese solo amenaza. Ella me miró. Pero cuando él me llevó para aquel arroyo, cuando vi en los ojos de él que estaba hablando en serio, ahí entendí que nunca fue solo amenaza. ¿Hay algo más que yo precise saber? Ana vaciló. Después asintió. Él no me mató solo por maldad. Tiene la herencia de mi madre, tierras, dinero, inversiones. Todo está a mi nombre por testamento. En cuanto yo vivir, él no puede tocar en nada. Y si mueres, todo pasa para él. Ahora yo entendía. No era solo crueldad, era ganancia, lo que tornaba todo aún peor. ¿Cuántos hombres él tiene? Que yo sepa, 3 o 4, pero tiene dinero para contratar cuantos quiera. Quedamos en silencio. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo. Debería ser un momento bonito, pero solo conseguía pensar en la mujer a mi lado, en lo que ella había pasado, en lo que aún podía pasar. Juan, ella dijo, llamándome por el nombre por primera vez. ¿Todavía tiene certeza de que quiere ayudarme? Miré para ella, para aquella mujer que en 3 días había traído vida para mi casa, que había regado las plantas de María, que había hecho huevos revueltos como si fuese la cosa más natural del mundo. Tengo, respondí, más certeza que nunca. ¿Man incluso sabiendo que él es peligroso? Principalmente sabiendo que él es peligroso. Ana sonrió, la tercera sonrisa, la más bonita hasta entonces. Gracias, dijo, por todo. No tienes que agradecer. Tengo que sí. Usted me salvó 2 veces, en el arroyo y aquí, dejándome ser yo misma de nuevo. Ella tenía razón. En los últimos 3 días yo había visto a Ana transformarse, de la muchacha asustada para la mujer fuerte que estaba revelándose. Pero ella no sabía que lo contrario también era verdad. Ella también me había salvado, me había dado un propósito, una razón para despertar además de la rutina, un motivo para importarme si mañana llegaría o no. Ana, dije, mañana vamos al pueblo. Compramos las semillas, algunos víveres. Usas uno de los sombreros de María, gafas de sol, nadie va a reconocer. ¿Y si reconocen? Ahí enfrentamos eso juntos, juntos. La palabra sonó cierta, como si siempre hubiese sido así, como si siempre fuese a ser así. Por primera vez en 3 años, el futuro no me asustaba. Tenía a Ana para proteger, y eso cambiaba todo. El pueblo de San Miguel de Allende despertó temprano aquella quinta-feira. El mercado ya bullía cuando llegamos. Mi camioneta levantando polvo rojo en la calle de tierra que separaba las primeras casas del centro. Ana estaba irreconocible. El sombrero de paja de María cubría casi todo el rostro. Las gafas de sol escondían los ojos castaños y ella había amarrado el cabello en un moño bajo, diferente del modo suelto que usaba en casa. Vestía una de las blusas más simples que encontramos en el armario. Jeans viejos que eran míos, pero que ella consiguió ajustar con un cinto. ¿Nerviosa?, pregunté, estacionando frente a la casa de semillas de don Gonzalo. Un poco. Ella miró alrededor, observando a las personas que pasaban. Hace meses que no vengo aquí. Quédate cerca de mí. Cualquier cosa extraña, tú me avisas. Salimos de la camioneta. El sol de la mañana ya calentaba, prometiendo otro día de calor seco. El olor familiar del pueblo me envolvió, mezcla de polvo, café colado, aceite diésel de los pocos carros que circulaban. Don Gonzalo nos recibió con la sonrisa larga de siempre. Era un hombre pequeño, barriga redonda, que conocía a todo el mundo en un radio de 50 kilómetros. Juan, ¿cuánto tiempo, muchacho? ¿Cómo va la vida en la hacienda? Despacio, don Gonzalo. Vine a buscar unas semillas. ¿Semillas? Él me miró curioso. Pensé que había desistido de plantar después que doña María... No, interrumpí, sintiendo a Ana enrojecer a mi lado. Resolví intentar de nuevo. Ótimo, ótimo.
Don Gonzalo batió palmas, y la muchacha miró para Ana con curiosidad respetuosa. Una prima, mentí, está ayudándome con el huerto. Bienvenida, muchacha. Cualquier prima de Juan es amiga nuestra. Ana asintió en silencio, manteniendo la cabeza baja. Compramos semillas de girasol, algunos plantones de tomate, abono. Don Gonzalo empaquetó todo con cuidado, contando historias sobre las plantas, dando consejos que yo ya conocía de memoria, pero fingía escuchar por primera vez. Fue cuando salíamos que sentía a Ana tensarse a mi lado. «¿Qué pasa?», murmuré. «Aquel carro negro», ella dijo casi sin menear los labios. No estaba ahí cuando llegamos. Miré discretamente. Un Corolla negro, vidrios oscuros, parado del otro lado de la calle. 2 figuras en el asiento de adelante. «¿Tiene certeza?». «Tengo, y reconozco el carro. Es de uno de los hombres de mi padre». Mi corazón se disparó. Coloqué la mano en la espalda de Ana, guiándola para la camioneta. «Vamos a irnos. Despacio, sin prisa». Pero era demasiado tarde. El Corolla encendió el motor. Las puertas se abrieron. 2 hombres salieron, altos, hombros largos, el tipo que usted sabe que no está allí para conversar. «¿Juan?», Ana susurró, y oí el miedo volviendo a la voz de ella. «Quédate tranquila». Llegamos en la camioneta. Abrí la puerta para Ana. Contorné hasta el lado del chofer. Los hombres se aproximaban, sin correr, pero con la confianza de quien sabe que la presa no tiene para dónde huir. Encendí el motor. La Ford vieja tosió, se atragantó, tardó para encender. «Vamos, vamos», murmuré entre dientes. Finalmente encendió. Engrané la reversa, empecé a salir de la plaza. Fue cuando uno de los hombres se apostó enfrente de la camioneta. Era joven, no más de 30 años, pero tenía aquella mirada vacía que usted ve en gente que hace violencia por profesión. Levantó la mano, señal para que yo parase. «Señor», dijo aproximándose de la ventana, «precisamos conversar. No tengo nada para conversar con ustedes». «Creo que tiene sí». Él miró para Ana, que se había encogido en el banco. «Principalmente sobre la pasajera». Ana quitó las gafas de sol, erguió el mentón, miró al hombre en los ojos. «Diga para mi padre que no voy a volver», dijo con voz firme. «Diga que estoy muerta para él». El hombre sonrió. Una sonrisa fría, sin humor. «Su hija tiene temperamento, don Antonio siempre dijo eso». Apoyó las manos en el techo de la camioneta. «Pero temperamento no cambia herencia, ¿no es cierto? La herencia es mía por derecho. Era suya. Ahora usted está muerta, ¿recuerda? Murió ahogada hace 4 días. Muy triste. Sentí la rabia subiendo, caliente y peligrosa. Salga de frente», dije. «¿O qué?». El hombre me miró con desprecio. «¿Va a atropellarme? ¿Enfrente de todo el mundo?». Tenía razón. Estábamos en medio del pueblo con personas pasando. No podía hacer nada drástico. «¿Qué quieren ustedes?». «Simple. La muchacha viene con nosotros, resuelve unos papeles en el registro civil, firma unas transferencias. Después de eso puede ir para donde quiera». «Mentira», Ana dijo. «En cuanto yo firme, ustedes me matan de verdad». «¡Qué desconfianza!». El hombre rió. «Su padre solo quiere que la familia se quede unida». El segundo hombre se aproximó de la ventana de Ana. Más viejo, cicatriz en el mentón, manos enormes. «Mejor no complicar las cosas, muchacha. Su padre está siendo generoso. No va a ser siempre así». Fue entonces que vi a don Gonzalo salir de la tienda, curioso con la movilización. Otros comerciantes empezaron a mirar, una pequeña multitud formándose. «Juan», don Gonzalo se aproximó. «¿Está todo bien?». Los 2 hombres se entremiraron, no querían llamar la atención. «Está sí, don Gonzalo», respondí alto, para que todos oyesen. «Solo unos muchachos perdidos, preguntando dirección». «Ah, sí», don Gonzalo sonrió. «¿Para dónde ustedes van?». El hombre más joven vaciló. No esperaba ser puesto contra la pared así. «Estamos
Está procurando la hacienda de los Ferreira, dijo finalmente. Ah, de don Antonio, don Gonzalo animó. Es solo seguir la carretera vieja después del puente, unos 15 kilómetros. No hay error. Gracias, el hombre dijo entre dientes. Aproveché la distracción, engrané la primera, aceleré. El hombre tuvo que saltar para el lado para no ser atingido. ¡Juan!, Ana gritó mirando por el retrovisor. ¡Ellos están viniendo atrás! El Corolla negro ya estaba en nuestra cola. Vi por el espejo que el chofer hablaba en el teléfono, probablemente relatando lo que había sucedido. «Aférrate fuerte», dije, pisando hondo en el acelerador. La camioneta vieja gimió, pero obedeció. Salimos del pueblo en disparada, levantando una nube de polvo rojo. El Corolla venía atrás, más rápido, más potente. «Ellos están llegando», Ana dijo, la voz tensa. «Lo sé». Conocía aquellas carreteras como nadie. Había crecido allí, cazado en cada maleza, pescado en cada arroyo. Si consiguiese llegar a las carreteras de tierra, tendría ventaja. Viré a la izquierda en una carreterita que casi no daba para ver. El Corolla pasó directo, frenó, hizo el retorno. Ganamos algunos segundos. La carretera de tierra era una montaña rusa de agujeros y piedras. La camioneta se balanceaba violentamente, pero yo conocía cada curva. El Corolla, más bajo, tenía dificultad con los obstáculos. «¿Para dónde estamos yendo?», Ana preguntó, agarrándose en el panel. «Para un lugar que ellos no conocen». Era una vereda que daba en una parte aislada de la sierra, lugar donde yo y María íbamos cuando salíamos, donde ella siempre decía que se sentía más cerca de Dios. Llegamos al final de la vereda. Paré la camioneta, apagué el motor. Silencio. Solo el ruido del motor enfriándose, nuestra respiración ofegante, el canto de los pajaritos en la maleza. ¿Los perdimos?, Ana preguntó. Por ahora. Salí de la camioneta, miré alrededor. El lugar estaba exactamente como me recordaba. Un claro pequeño, cercado de árboles altos, con una vista del valle que quitaba el aliento. Ana salió también, quitó el sombrero. El cabello oscuro cayó sobre los hombros y por primera vez vi cómo ella realmente era bonita. No solo bonita, era hermosa. «¿Es aquí que usted venía con su esposa?», preguntó. «¿Cómo ella sabía? ¿Cómo descubrió? Por el modo que usted mira este lugar». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «Es el mismo modo que mi madre miraba el jardín de ella. Quedamos allí parados, contemplando la vista, intentando procesar lo que había sucedido. Ellos van a continuar procurando», Ana dijo. «Van. Y ahora que saben que usted me está ayudando, van a venir atrás de mí también». Ella se viró para encararme. «Juan, usted aún puede desistir. Me deja aquí, se va, finge que nunca me vio». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». «Me las apaño. Siempre me las apañé». «No». La palabra salió más firme de lo que yo esperaba. «No vamos a desistir, no vamos a huir para siempre». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Miré para ella, para aquella mujer que en pocos días había cambiado mi vida completamente, que me había hecho sentir útil de nuevo, que había traído risas para mi casa, que había regado las plantas de María como si fuesen suyas. «Vamos a luchar», dije. «Vamos a encontrar una forma de acabar con esto». «¿Cómo?». «No sé aún, pero vamos a encontrar». Ana me miró por un largo momento, después asintió. «¿Juntos?». «Juntos». Pero incluso mientras hablaba yo sabía que las cosas habían cambiado. Antonio Ferreira ahora sabía que ella estaba viva. Sabía que yo la estaba protegiendo. La guerra había comenzado. Y yo no tenía idea de cómo íbamos a vencer. Volvimos a casa por un camino diferente, a través de veredas que solo los habitantes más antiguos conocían. El sol ya estaba alto cuando llegamos, y la casa me pareció menor, más vulnerable. Como si los muros invisibles que siempre me protegieron hubiesen desaparecido. Ana estaba quieta desde la sierra. Se sentó en el patio,
mirando para el horizonte como si esperase ver jinetes apocalípticos surgiendo entre los árboles. «Ellos van a volver», dijo, más para sí misma que para mí. «Probablemente, no probablemente, con certeza». Ella me miró. «Mi padre no desiste nunca. Cuando quiere alguna cosa, ¿qué es lo que él quiere exactamente? Además de la herencia». Ana suspiró, como si la pregunta doliese. «Control. Siempre fue sobre control». Ella jugó con la orilla de la blusa. «Cuando yo era pequeña, él controlaba mis amigos, mi ropa, mis notas en la escuela. Después que mi madre murió, comenzó a controlar mis movimientos, mi dinero, mi vida. ¿Y nunca pensaste en denunciar?» «¿A quién?» Ana rió, pero no tenía humor en la risa. «Mitad de la policía de la región trabaja para él. La otra mitad tiene miedo. El jefe de policía de San Miguel fue a la hacienda en mi cumpleaños de 18 años. Ellos son amigos hace 20 años. Sentí el peso de la situación asentándose sobre mí. No era solo un hombre violento, era un sistema entero construido para protegerlo. «Ana», dije, sentándome al lado de ella en el patio, «preciso saber todo. Sobre la herencia, sobre los documentos, sobre todo lo que puede ayudarnos». Ella respiró hondo. «Mi madre dejó 3 haciendas, inversiones en bancos y la casa del pueblo. Todo está registrado en el registro civil, a mi nombre. El abogado de ella, doctor Méndez, siempre dijo que era prueba de balas. Nadie podía tocar mientras yo viviese. ¿Y dónde está ese abogado ahora? Murió el año pasado. Ataque cardíaco». Ella me miró significativamente. «Muy conveniente. ¿Tienes copia de los documentos?» Tenía. Mi padre quemó todo después del funeral del doctor Méndez. Dijo que yo no precisaba preocuparme con esas cosas, pero debe tener copia en el registro civil. Debe, pero... Ella vaciló. «Juan, el registrador es primo de mi padre». Cada revelación era como un muro erigiéndose delante de nosotros. Sentí la frustración creciendo, mezclada con rabia. «Tiene que haber una forma», murmuré. «El doctor Méndez una vez me dijo que tenía copias guardadas en una caja fuerte en la Ciudad de México. Caso algo le sucediese». Ana se viró para mí. «Pero eso fue hace 2 años. No sé si aún existe». «Vale la pena intentar». «Juan, la Ciudad de México queda a más de 300 kilómetros de aquí. ¿Y qué? Estás hablando de soltar todo, viajar para una ciudad que no conoces, procurar por documentos que tal vez ni existan más». Ella balanceó la cabeza. «Por una persona que conoces hace una semana». La observación me atingió. Era verdad. Una semana atrás yo ni sabía que Ana existía, y ahora estaba dispuesto a cruzar el estado por ella. «Ana», dije, «¿sabes por qué yo te salvé aquel día? Porque eres una buena persona». «No, quiero decir, tal vez sea eso también, pero no es solo eso». Miré para las manos intentando encontrar las palabras ciertas. Cuando María murió, murió una parte mía también, la parte que se importaba, que soñaba, que creía que valía la pena luchar por alguna cosa. Ana me escuchaba en silencio. En los últimos 3 años, yo solo existía. Despertaba, cuidaba de los animales, comía, dormía, repitiendo eso todos los días, esperando que un día fuese el último. «Juan, ahí tú apareciste, y de repente yo tenía algo para proteger de nuevo, alguien que precisaba de mí, y eso me hizo recordar que aún estaba vivo». Quedamos en silencio por un momento. «Entonces no es solo por ti que yo voy a luchar», continué. «Es por mí también, por tener una razón para estar aquí». Ana extendió la mano, tocó la mía. El toque era caliente, firme. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Por hacerme sentir que valgo la pena ser salvada». Fue cuando oímos el ruido. Motor de carro. Más de uno. Ana se puso rígida. Ellos volvieron. Levanté, espié por la cortina de la sala. 3 carros subían la carretera que llevaba a la casa.
El Corolla negro de la mañana más un sedán oscuro y una camioneta blanca. ¿Cuántos?, Ana preguntó. Muchos. Mi corazón se disparó. Miré alrededor, procurando opciones. La casa quedaba en un terreno abierto, sin muchos lugares para esconderse. La maleza era demasiado lejos. ¿Qué hacemos?, Ana preguntó, y oí el miedo volviendo a la voz de ella. Tú vas para el cuarto. Te escondes debajo de la cama. No sales de allá, no importa lo que suceda. ¿Y tú? Voy a conversar con ellos. Juan, no. Ellos no vinieron para conversar. Tal vez vengan, tal vez aún dé para negociar. No da. Ella me agarró por el brazo. Mi padre mandó a ellos aquí para buscarme. Si no me encuentran, van a lastimarte hasta que digas dónde estoy. Los carros estaban llegando. Podía ver las figuras a través de los parabrisas. Por lo menos 6 hombres. Ana, ve para el cuarto. Ahora. No. ¿Cómo así, no? No voy a esconderme mientras ellos te lastiman por mi causa. Ella erguió el mentón y vi en aquel gesto la mujer fuerte que ella realmente era. Si ellos quieren llevarme, voy con ellos, pero no voy a dejar que te lastimen. Ana, no, Juan, ya hiciste demasiado. Ya arriesgaste demasiado. Los carros pararon frente a la casa. Oí puertas batiendo, voces bajas, pasos en la tierra seca. Última oportunidad, Ana dijo. Deja que vaya con ellos. Finge que me secuestré, que te obligué a ayudarme. Nunca. ¿Por qué? Porque paré, miré en los ojos castaños de ella. Porque te amo. Las palabras salieron sin yo pensar, sin yo planear. Pero en el momento en que dije, supe que eran verdad. Ana me miró con sorpresa. Juan, yo sé que es locura. Sé que hace solo una semana. Pero es verdad. Agarré el rostro de ella entre las manos. Y no voy a dejar que te lleven. Ella estaba con lágrimas en los ojos. Yo también te amo, susurró. Por eso no puedo dejar que te lastimen por mí. Batieron en la puerta. 3 golpes fuertes, autoritarios. ¡Don Juan! Una voz gritó. Abra la puerta, solo queremos conversar. Ana y yo nos miramos. ¿Juntos?, preguntó. Juntos. Fuimos hasta la puerta. Respiré hondo. Giré la llave. Abrí. 6 hombres estaban en el patio. El más viejo, de bigote canoso y barriga prominente, parecía ser el jefe. Al lado de él, los 2 que habíamos encontrado en el pueblo. Los otros eran más jóvenes, pero tenían aquella misma mirada vacía de quien hace violencia por profesión. Don Juan, el más viejo, dijo quitándose el sombrero. Soy Reinaldo, capataz de don Antonio Ferreira. ¿Podemos entrar? Depende de lo que quieren. Queremos a la muchacha. Él miró para Ana. Hola, Ana. Su padre está preocupado. Estoy segura, Ana respondió con ironía. Él solo quiere conversar, resolver esta situación. La situación está resuelta, dije. Ana se queda aquí. Reinaldo sonrió, pero era una sonrisa fría. Don Juan, usted parece ser una persona buena, trabajador, honesto, no queremos problema con usted. Entonces váyanse. No puedo hacer eso. Recibí órdenes. Y yo estoy dando otras órdenes. Es mi propiedad. Es verdad. Reinaldo miró alrededor, como si admirase el paisaje. Bonita hacienda, debe valer un buen dinero. La amenaza estaba clara. Ana, dije, sin quitar los ojos de Reinaldo. Ve para adentro. No. Ana, dije que no. Ella dio un paso al frente. Reinaldo, diga para mi padre que estoy muerta para él, como él quería. Ana, muchacha, su padre solo quiere que usted vuelva para casa. ¿Casa? Ana rió, pero no tenía humor en la risa. Aquella nunca fue mi casa. Casa es donde las personas te aman, te respetan, te protegen. Ella miró para mí. Aquí es mi casa ahora. Reinaldo suspiró, como si estuviese perdiendo la paciencia. Don Juan, dijo, ¿usted tiene idea de con quién está metiéndose? Tengo. Don Antonio tiene influencia en todo el estado. Puede acabar con la vida de usted en una semana. Que intente.
No precisa ser así. Deja que la muchacha venga con nosotros y usted vuelve para su vida normal, sin problema, sin complicación. ¿Y si yo no dejo? Reinaldo no respondió. Apenas hizo una seña para los otros hombres. Fue cuando todo sucedió muy rápido. 2 hombres avanzaron para Ana. Otros 2 vinieron para mí. Reinaldo quedó parado observando. Ana gritó. Intenté llegar hasta ella, pero uno de los hombres me sujetó. El otro me acertó un golpe en el estómago que me dejó sin aire. ¡Para!, Ana gritó. ¡Paren de lastimarlo! Entonces ven con nosotros, Reinaldo dijo calmadamente. ¡No!, conseguí hablar, aún doblado de dolor. ¡Ana, no vayas! El hombre me acertó de nuevo, esa vez en el rostro. Sentí el gusto de sangre en la boca. ¡Juan! Ana intentó soltarse de los hombres que la sujetaban. «Por favor, paren. La elección es suya, muchacha», Reinaldo dijo. «Ven con nosotros por bien, o vamos a llevar a su novio junto. Tengo certeza de que su padre va a gustar de conocer quién está escondiendo a la hija de él». Ana me miró y vi el desespero en los ojos de ella. «Está bien», dijo, parando de luchar. «Está bien, yo voy». «Ana, no, tengo que irme, Juan, si no, ellos van a matarte». «Decisión sabia», Reinaldo dijo. «Vamos». Comenzaron a arrastrar a Ana para los carros. Ella se viró para mí una última vez. «Te amo», dijo. «Ana». Intenté ir atrás, pero los 2 hombres me sujetaron. Solo pude asistir cuando ellos la colocaron en el asiento de atrás del Corolla, cuando las puertas batieron, cuando los carros hicieron el retorno y bajaron la carretera. En pocos minutos, solo restó el silencio y el polvo rojo en el aire. Ana había ido, y yo estaba solo de nuevo. Pero esa vez, la soledad no era apenas dolor, era furia. Quedé parado en el patio por no sé cuánto tiempo. El sol descendió detrás de los cerros, la noche llegó con su manto de grillos y añoranza, y yo continué allí, inmóvil, como si moverme fuese admitir que Ana realmente había ido. El gusto de sangre en la boca me recordaba del golpe. El dolor en el estómago me recordaba de mi impotencia, pero peor que todo era el vacío en el pecho, aquel hueco que parecía crecer a cada minuto que pasaba. Fue cuando oí el ruido de motor en la carretera. Levanté de la silla, tenso. ¿Serían ellos volviendo? ¿Para buscarme también? Pero era solo una moto vieja, subiendo despacio la carretera de tierra. El farol se balanceaba con los agujeros, iluminando los árboles de los lados. La moto paró frente a la casa. El piloto quitó el casco. Era un muchacho, no más de 15 años, flaco como una rama seca. «¿Don Juan?», preguntó, bajando de la moto. «Soy yo. Tengo un recado para usted». Se aproximó, extendió un sobre, papel amarillento, sin timbre. «¿Quién mandó?» «Una muchacha. Mandó decir que era urgente». Agarré el sobre, rasgué. Dentro, una hoja de papel con letra menuda, apurada. «Juan, estoy bien, por ahora. Mi padre quiere que yo firme unos papeles mañana de mañana en el registro civil. Después de eso, no voy a firmar. Prefiero morir a entregar todo para él. Pero quiero que sepas, estos días contigo fueron los más felices de mi vida. Tú me enseñaste lo que es ser amada. Gracias por eso. Si algo me sucede, procura la Ciudad de México, calle del Tesoro 47, oficina del doctor Méndez. La secretaria de él, doña Carmen, siempre gustó de mí. Ella sabe sobre los documentos. Te amo para siempre. Ana P.S. Planté las semillas de girasol en el florero del cuarto antes de venir contigo para el pueblo. Para María y para nosotros. Mi mano tembló sujetando el papel. Ana estaba presa, negándose a firmar, corriendo peligro de muerte. Y yo estaba allí, parado, impotente. «Muchacho», llamé. El chico estaba subiendo en la moto. «¿Tiene cómo llevar una respuesta?» Él vaciló. «Depende. ¿Va a haber problema?» «No para ti». Entré en casa, agarré papel y bolígrafo.
Me senté en la mesa de la cocina donde Ana había hecho huevos revueltos por primera vez, donde habíamos conversado sobre plantas y sobre madres muertas, donde habíamos descubierto que no estábamos solos en el mundo. Ana, no firmes nada. No importa lo que él amenace, no firmes. Voy a sacarte de allá. No sé cómo aún, pero voy. Aguanta firme. Tú eres más fuerte que piensas. Te amo. Juan P.S. Voy a regar los girasoles todo día hasta que vuelvas. Doblé el papel, entregué para el chico junto con 200 pesos. ¿Puedes entregar? Puedo intentar. Después que él se fue, entré en casa. Parecía mayor, más vacía. Los platos que Ana había lavado aún estaban en el escurridor. La blusa que ella usó estaba en el tendedero. El libro que María leía y que Ana había agarrado para hojear estaba abierto en la mesa de centro. Fui hasta el cuarto de huéspedes. En el alféizar de la ventana había un florero pequeño con tierra mullida. Llegué cerca. Vi las pequeñas semillas enterradas con cuidado, girasoles que Ana plantó antes de ir para el pueblo. Antes de todo desmoronarse. Voy a traerla de vuelta. Prometí para las semillas, para María y para nosotros. ¿Pero cómo? Me senté en la cama donde Ana había dormido, donde se había recuperado, donde habíamos conversado sobre dolor y sobre esperanza. Precisaba de un plan, algo que funcionase contra un hombre rico, poderoso, protegido por pistoleros y por la propia ley. Fue cuando me recordé, Ciudad de México, calle del Tesoro, 47. Si consiguiese llegar allá, agarrar los documentos, tal vez pudiese probar que Ana era la verdadera heredera. Pero eso significaba dejarla sola por lo menos 2 días. 2 días en las manos de Antonio Ferreira. Caminé por la casa, pensando, procurando alternativas. Fue cuando vi la foto de María en la estantería. Estaba sonriendo, con aquella sonrisa que decía que todo iba a dar cierto, que el amor siempre encontraba una forma. ¿Qué harías, María?, pregunté para la foto. La respuesta vino clara, como si ella estuviese allí. Iría a buscar los documentos y después volvería para salvarla. Eran las 4 de la mañana cuando tomé la decisión. Preparé una mochila con agua, comida, el dinero que tenía guardado. Escribí una nota para Ana, caso ella consiguiese mandar otro recado. Fui a buscar nuestra salvación. Vuelvo mañana por la noche. Aguanta hasta allá. Te amo. Coloqué la camioneta en la carretera antes del sol nacer. 300 kilómetros hasta la Ciudad de México. 5 horas de viaje si todo saliese cierto. La Ciudad de México me recibió con calor y confusión. Ciudad grande, muy diferente del interior. Tránsito, bocinas, prisa. Precisé parar 3 veces para preguntar dirección hasta hallar la calle del Tesoro. Número 47. Un edificio antiguo, fachada despintada, escalera inclinada. En el segundo piso, una placa pequeña. Doctor Joaquín Méndez, abogado. La puerta estaba cerrada, pero había luz dentro. Batí. Está cerrado. Una voz de mujer respondió. Doña Carmen, soy amigo de Ana Cristina. Silencio. Después, pasos. La puerta se abrió una rendija. Una mujer de unos 60 años, cabellos canosos, ojos desconfiados. Que Ana Cristina Ferreira, hija de Antonio Ferreira. La mujer me estudió por un largo momento. Pensé que ella había muerto. No murió, pero está en peligro. Preciso de los documentos de la herencia de ella. ¿Quién es usted? Juan Méndez. Estoy cuidando de ella. Doña Carmen abrió más la puerta. Me observó de la cabeza a los pies. Entre, dijo finalmente. La oficina estaba empolvada, pilas de procesos por todas partes, olor a papel viejo y café recalentado. El doctor Méndez murió hace 1 año, ella dijo, sirviendo café en una taza pequeña. Pero él siempre decía que si algo sucediese con Ana, yo debería entregar los documentos para ella, personalmente. Ella no puede venir, está presa. ¿Presa cómo? Conté todo.
El arroyo, el salvamento, los días en casa, el amor que nació, los hombres que vinieron a buscar a Ana. Doña Carmen me escuchó en silencio, a veces balanceando la cabeza, a veces suspirando. El doctor Méndez siempre dijo que Antonio era peligroso, dijo cuando terminé. Decía que un día él intentaría alguna cosa contra Ana. ¿Los documentos existen? Existen. Ella fue hasta una caja fuerte pequeña en el rincón de la sala. Testamento original, certificados, registros de propiedad, todo a nombre de ella. Mi corazón se disparó. ¿Puede dármelos? Puedo, pero no va a adelantar mucho. ¿Por qué? Porque papel es solo papel. Si ella firma una transferencia, incluso siendo coaccionada, va a tener validez legal. ¿Y si ella no firma? Doña Carmen me miró con pena. Antonio Ferreira no es hombre de aceptar un no como respuesta. Agarré los documentos, guardé en la mochila con cuidado. Era nuestra única chance. Doña Carmen, dije, ¿la señora conoce a alguien en la policía? ¿Alguien honesto? Conozco. Mi sobrino trabaja en la Policía Federal, el delegado Marcos Pereira. ¿Él ayudaría? Si yo pidiese, ayudaría. Pero iba a precisar prueba de lo que Antonio hizo. ¿Qué tipo de prueba? Testimonio, grabación, alguna cosa que comprobase la coacción. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Peligrosa, pero posible. Doña Carmen, dije, preciso que la señora me haga un favor. Volví a casa al anochecer. La carretera nunca me pareció tan larga. A cada curva esperaba encontrar la casa quemada, destruida. Pero ella estaba intacta, apenas vacía. Fui directo al cuarto de huéspedes. El florero aún estaba allí, con 2 pequeñas hojitas verdes brotando de la tierra. Los girasoles de Ana comenzando a crecer. Aguantaron, murmuré. Ahora vamos a ver si conseguimos aguantar también. El plan era simple, pero arriesgado. Al día siguiente iría a la hacienda de Antonio Ferreira, solo, desarmado, llevando los documentos como trueque y una grabadora escondida en el bolsillo. Si consiguiese hacer a Antonio confesar lo que había hecho, admitir la coacción, la tentativa de asesinato, tendría prueba suficiente para que la Policía Federal actuase. Si no consiguiese, no quise pensar en lo que sucedería si no consiguiese. La hacienda de Antonio Ferreira era exactamente como imaginaba. Portones enormes, garitas, hombres armados, casa grande en medio de un jardín bien cuidado. Ostentación pura. Paré en la portería. Un guardia se aproximó. ¿Qué quiere? Hablar con don Antonio sobre Ana Cristina. El guardia habló en la radio. Recibió una respuesta. Deja el carro aquí. Va a pie. Caminé por la carretera interna, el corazón latiendo fuerte. La grabadora estaba encendida en el bolsillo de la camisa. Los documentos en la mochila. Antonio Ferreira me esperaba en el patio de la casa grande. Era un hombre alto, flaco, cabellos canosos bien peinados. Usaba una camisa blanca, pantalón de lino, botas de cuero caras. Tenía el aire de quien estaba acostumbrado a mandar. Entonces usted es el hombre que estaba escondiendo a mi hija, dijo sin levantarse de la silla. Soy. Siéntese, apuntó para una silla del otro lado de la mesa. ¿Quiere café? Quiero a Ana de vuelta. Antonio rió. Directo al punto. Me gusta eso. Sirvió café en una taza de porcelana. Ana está bien, acomodada en el cuarto de ella, reconsiderando sus elecciones. Quiero verla. Claro que quiere. Pero primero vamos a conversar usted y yo. Me senté en la silla manteniendo la espalda recta. Precisaba parecer calmo. En el control. ¿Qué quiere?, pregunté. Quiero que usted convenza a mi hija a ser razonable. ¿Razonable cómo? Firmar unos papeles. Transferir unas propiedades. Cosas de familia que ella no entiende. ¿Y si ella no quiere? Antonio me miró por encima de la taza. Ella va a querer, especialmente después que sepa lo que puede suceder con usted si ella no firma. La amenaza estaba clara.
Tragué seco, intenté mantener la voz firme. ¿Me está amenazando? Estoy siendo realista. Ana siempre fue terca, pero ella te ama, ¿no es cierto? Mujer apasionada hace cualquier cosa para proteger al hombre, incluso que eso signifique abrir mano de la herencia de la madre. ¿Herencia? Antonio rió de nuevo. ¿Qué herencia? Ana murió ahogada hace una semana. No puede heredar nada. Pero ella no murió. Oficialmente murió. Yo vi el cuerpo. Inclusive presté declaración. Sentí la sangre helar. Él había forjado la muerte de Ana. Legalmente, ella no existía más. Pero si ella está viva, ¿quién va a probar? ¿Usted, un hacendado perdido en medio de la nada? Antonio se inclinó para frente. Juan, usted no entiende con quién está lidiando. Yo tengo jueces, delegados, registradores. Puedo hacer a cualquier persona desaparecer del mapa. ¿Cómo hizo con el doctor Méndez? La pregunta lo agarró de sorpresa. Por un segundo vi algo diferente en el rostro de él. Cautela. El doctor Méndez tuvo un ataque cardíaco. Muy triste. Muy conveniente también. Cuidado con lo que dice, Juan. Acusaciones sin prueba pueden ser peligrosas. Estaba en la hora de jugar todas las cartas en la mesa. ¿Y si yo tuviese prueba? Antonio estrechó los ojos. ¿Qué tipo de prueba? Quité la mochila, coloqué sobre la mesa. Antonio observó, tenso. Testamento original de la madre de Ana. Registros de propiedad, certificados. Todo a nombre de ella. Imposible, quemé todos los documentos. No todos. Abrí la mochila, mostré los papeles. El doctor Méndez era listo. Guardó copias en la Ciudad de México. Antonio se levantó de la silla, extendió la mano para agarrar los documentos. ¿Puede darme eso? Puedo, a cambio de Ana. Ana no puede más heredar nada. Está oficialmente muerta, pero puede resucitar, con los documentos ciertos, testigos ciertos. Antonio caminó por el patio pensando. Cuando se viró para mí, el aire cordial había desaparecido. Juan, usted no entiende. Ana siempre fue un problema. Desde que nació, costó la vida de la madre en el parto, creció desafiándome, cuestionando todo lo que yo hacía. ¿Por eso intentó matarla? Intenté resolver un problema. Su voz estaba más fría ahora. Ana heredó las mejores tierras de la región, tierras que yo trabajo, que yo desarrollo, que yo transformo en dinero. ¿Por qué una muchacha mimada debería quedarse con todo eso? Porque era derecho de ella. ¿Derecho? Antonio rió, pero no tenía humor en la risa. Juan, derecho es lo que yo digo que es. En esta región, mi palabra es ley. No más. Quité la grabadora del bolsillo, mostré para él. Esta conversación está siendo grabada y ya fue enviada para la Policía Federal. El rostro de Antonio quedó rojo de rabia. Su imbécil, usted no sabe lo que acaba de hacer. Sé exactamente. Acabé con usted. Antonio gritó alguna cosa. 3 hombres aparecieron corriendo, los mismos que habían ido a mi casa. Agárrenlo, Antonio ordenó, y traigan a Ana, ahora. Los hombres me agarraron, pero no resistí. El plan estaba funcionando. Antonio había confesado todo. La grabación estaba en las manos de la Policía Federal. Ellos me arrastraron para dentro de la casa, por corredores largos con piso de mármol. Llegamos a una puerta al final del corredor. Uno de los hombres abrió. Ana estaba allí, sentada en una cama, aún usando la blusa de María. Cuando me vio, los ojos se llenaron de lágrimas. «Juan, ¿por qué vino?» Le dije que no viniese. «Vine a buscarte». «Muy romántico», Antonio dijo entrando atrás de nosotros. «Ahora ustedes dos van a resolver esto de una vez». «Ana», dije, «no firmes nada, no importa lo que él haga». «Ah, pero ella va a firmar sí». Antonio hizo una seña para uno de los hombres, que sacó una pistola. «Porque si ella no firma, yo lo mato enfrente de ella». Ana se levantó de la cama. «Padre, por favor, Juan no tiene nada que ver con eso.
Tiene todo que ver. Él es el motivo de que estés desafiándome. No es verdad. Yo ya estaba cansada de usted mucho antes de conocer a Juan. Entonces firma los papeles y acaba con eso. No. La palabra salió firme, decidida. Ana miró para mí, después para el padre. No voy a firmar nada. Puede matarme, puede matar a Juan, pero no voy a entregar para usted lo que mi madre dejó para mí. Antonio apuntó la pistola para mí. ¿Tiene certeza? Tengo. Fue cuando oímos el ruido, sirenas, carros llegando en alta velocidad. Antonio corrió para la ventana, miró para afuera. ¡Policía!, dijo incrédulo. ¿Cómo? Mandé la grabación de nuestra conversación para la Policía Federal antes de venir aquí, expliqué. Ellos estaban solo esperando mi señal. Más sirenas, voces gritando allá afuera, orden de rendición amplificada por megáfono. Antonio me miró con odio puro. Usted arruinó todo. No, usted se arruinó solo. Los hombres soltaron las armas, erguieron las manos. Del lado de fuera se oía movimiento, puertas siendo derribadas. Ana corrió para mí, me abrazó fuerte. «Consiguió», susurró. «Usted consiguió. Nosotros conseguimos». La puerta del cuarto se abrió. Policías federales entraron, armas en puño. Antonio Ferreira, uno de ellos dijo, está preso por tentativa de homicidio, coacción, falsificación de documentos y lavado de dinero. Antonio aún intentó argumentar, amenazar, comprar, pero no tenía más poder allí. Era solo un hombre viejo siendo esposado como cualquier criminal común. 3 meses después, me senté en el patio de casa con una taza de café, observando a Ana regar los girasoles. Ellos habían crecido altos, fuertes, sus caras doradas, siempre viradas para el sol. El proceso contra Antonio estaba caminando. Él respondía por varios crímenes y las propiedades habían sido devueltas para Ana. Ella vendiera la mayoría, se quedó solo con una hacienda pequeña cerca de la nuestra. Nuestra. La palabra aún sonaba extraña, pero cierta. Ana se aproximó, sentó en el brazo de mi silla. ¿En qué estás pensando?, preguntó. ¿En cómo todo cambió? ¿Para mejor? Mucho mejor. Ella sonrió, me dio un beso en la testa. A María le gustarían los girasoles, dijo, mirando para las flores. Le gustarían mucho, y le gustarías tú también. ¿Cómo puede tener certeza? Porque María siempre decía que Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana. Sujeté la mano de Ana. Tú fuiste mi ventana, y tú fuiste mi salvación. Quedamos allí, observando la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rojo. Los girasoles balanceaban con la brisa, como si danzasen una música que solo ellos podían oír. Pensé en cómo todo comenzó, en el arroyo, en la niebla de la mañana, en el momento en que decidí saltar en el agua. Pensé en cómo casi dejé el miedo paralizarme, cómo casi dejé a Ana irse, pero no dejé, y eso hizo toda la diferencia. Juan, Ana dijo de repente. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor a veces llega cuando menos esperamos y que vale la pena luchar por él. Gracias a ti, respondí, por enseñarme que nunca es tarde para recomenzar. El sol desapareció detrás de los cerros. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pareció lleno de posibilidades. Porque a veces, cuando la vida nos quita todo, es solo para enseñarnos lo que realmente importa. Y lo que importa no es lo que perdimos, sino lo que conseguimos salvar. Lo que importa no es el silencio del dolor, sino la voz del coraje. Lo que importa es que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una mañana esperando para nacer. Y en esa mañana, tal vez, alguien esté precisando de nosotros para ser salvo. O tal vez nosotros es que precisemos ser salvos. Al final, no hace diferencia. Lo que hace diferencia es extender la mano, es saltar en el agua,
Es escoger el amor al lugar del miedo. Es escoger luchar al lugar de desistir. Es escoger creer que, por más oscura que sea la noche, siempre habrá girasoles esperando el amanecer, porque al final somos todos semillas esperando la estación cierta para florecer. Y a veces, todo lo que precisamos es de alguien que crea que vale la pena regar nuestros sueños, incluso cuando nosotros mismos ya desistimos de ellos.